siempre me ha impactado este texto cada vez que Dios pone la oportunidad en mi vida de compartir de productividad. Recuerdo esta enseñanza que el apóstol Pablo está enseñando a la congregación de Corinto. Y él dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se le ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Dónde era que había gracia? Digan, las iglesias de Macedonia. ¿Dónde era que había gracia? En las iglesias de Macedonia. ¿Y cuál era la gracia? Esta era la gracia. ¿Quién estaba orando, cantando que sea derramada su gracia? Amén. La gracia es que Dios nos dé la manera, la forma, su ayuda para poder caminar como Él quiere y que podamos vivir como Él quiere. Esa es la gracia. Amén. Él nos ha dado una gracia, lo que merecíamos no recibimos, pero también nos da algo, y es que también nos da lo que tampoco merecíamos. Entonces dice que en grande prueba de tribulación. ¿Cómo estaban los de Macedonia? Diga, en tribulación. ¿En qué estaban? En tribulación. La tribulación es una prueba, ¿cierto? Es una aflicción. Pero en medio de esa tribulación y de esa aflicción había algo que ellos tenían, y era que tenían abundante gozo. Y como que eso no va a veces de la mano, ¿cierto? Porque generalmente lo primero que perdemos es el gozo. Y siempre me impacta que esa gracia que Dios le había dado a esa comunidad de Macedonia, como ellos tenían tribulación, pero ellos andaban en gozo. Y uno debería preguntarles, yo no sé si usted puede irse ahorita hasta Macedonia y preguntarle, oiga, ¿cómo le hacían? ¿Cómo tenían tribulación, pero tenían gozo? Y lo segundo que dice es que tenían pobreza, pero que abundaban en riquezas de generosidad. Ahí sí peor. Tenían tribulación, pero tenían gozo. Y luego dice que tenían pobreza, pero que abundaban en riquezas ¿de qué? O sea que la generosidad no tiene que ver con que usted tenga. Por favor, reflexione eso. Uno generalmente cree que para dar, para ser generoso, tiene que tener mucho y me tiene que sobrar y tengo que tener guardado en el banco para poder ser generoso, pero no es lo que la Biblia dice ni lo que nuestros antepasados nos enseñaron. Nuestros antepasados fueron personas no ricas, financiera o económicamente, pero llenos de generosidad. Eran casas que siempre estaban abiertas para recibir a otros. Eran casas donde siempre habían familias grandes porque tenían un corazón generoso para criar a 4, a 5, a 8, a 10 o a 15. Pero eso se nos ha venido estrechando. Y se nos ha venido estrechando por conceptos que nos han entrado. Y es que para poder ser generosos y para poder compartir tenemos que tener mucho. O tenemos que creer que el gozo solamente depende si estamos en pruebas o no. Cuando Nehemías en el libro dice que el gozo de Dios es nuestra fortaleza, eso fue lo que entendió Macedonia. Y yo quiero que usted aprenda a orar por esa gracia. La verdad, uno en este tiempo para ser persona productiva, con ánimo, con gozo. Yo creo que ya llevamos 4 años desde la pandemia, ¿no? Vamos para 4 años. Y yo me acuerdo que en ese tiempo yo les prediqué mucho que el ánimo del hombre es el que soporta la enfermedad. Porque no hay cosa mayor que alguien se desanime y llegue cualquier virus y lo encuentre con las defensas bajas. Pero cuando usted se levanta siempre con fe, con ánimo, con gozo, con sueños, con proyectos, con algo que hacer, usted será una persona diferente. Hoy he estado reflexionando mucho del título de un libro que es un principio bíblico, y es que
Dios a todos los seres humanos nos dio una libertad para escoger. Y hay personas que crecieron en el mismo barrio, dentro de la misma familia, pero uno escogieron un camino y otros escogieron otro camino. Yo no creo cuando me llegan muchachos diciendo es que en el barrio todos eran ladrones, me tocó ser ladrón. No, a usted no le tocó. Usted escogió también ser ladrón, pero usted hubiera podido escoger otro camino. ¿Me lo está recibiendo? Eso es una gracia. Usted le tiene que pedir a Dios una gracia. Señor, dame gracia para en medio de tribulaciones yo no perder el sueño, yo no perder el gozo, yo no perder el ánimo. No puedo andar deprimido, yo no puedo andar desfallecido, porque entonces todo se me va a diluir y no voy a poder lograr lo que Dios quiere que yo ejecute y haga y ponga por obra. Y lo segundo es cambie ese concepto. Que usted para dar, para ser generoso, tiene que tener mucho. No, eso no es cierto. Y por todos los lugares de la Biblia está transversal ese diseño. Y uno de los ejemplos es cuando el Señor Jesús vio que habían 5,000 hombres con sus esposas y con sus hijos y que llevaban 3 días Él predicándoles y no habían comido. Y Él le dice a sus discípulos, denle ustedes de comer para probarles. Y lo primero que dicen, pero ¿de dónde? Eso empieza a sacar la calculadora, empezaron a hacer cuentas, 5,000 y cuánto come cada uno, más las mujeres, más los niños, todos comen. No, necesitamos un montón de plata. Y el Señor les pidió, ¿y no hay algo? Y lo único que dijeron fue, sí, pues aquí hay un jovencito que tiene 5 panes, 2 peces. Pero ¿eso qué es? Para 15,000 personas. El Señor Jesús dijo, no, tráiganlos. Y lo tomó en sus manos y lo levantó y le dijo, Padre, gracias, multiplíquelo. Es cuando hay una acción de gracia sobre lo que usted tiene en sus manos, es lo que va a cambiar las circunstancias. ¿Me lo está recibiendo? Padres y abuelos nuestros tenían ese chip que Dios les regaló. No eran personas millonarias, no vivían en el estrato 50, era gente trabajadora, era gente humilde, era gente sencilla, pero tenían una mente generosa hasta para tener hijos. Yo no sé, eso sí era una gracia. Y la gente decía, pero usted tan vaciado, ¿y otro hijo? Sí, tenían la gracia de creer que podían ser generosos. Y como si fuera poco, traían primos a las casas para que estudiaran y vivieran con uno. Y luego sigue diciendo que además de esa gracia, dice el verso 3, pues doy testimonio. ¿Quién está dando testimonio? El apóstol. De que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y han dado una llamada de sus. Entonces viene algo que necesitamos en la vida productiva, financiera, material, es dar con agrado. Cuando usted le pidan un favor, hágalo con amor. Hágalo con sonrisa. No refunfuñando. No echándolo en cara los 6 meses siguientes. ¿Se acuerdan del favor que le hice? No, pues era un favor. Hágalo con agrado. Eso se ha perdido. Y yo siempre hablo de las casas. Nadie da con alegría, nadie ayuda con alegría, nadie sirve al otro con alegría, nadie atiende al otro con alegría. Por eso es que cada día al interior de las casas la productividad se vuelve más desgastante, porque no hay solidaridad en las familias. Como que cada uno mire a ver cómo usted le hace. ¿Para qué tengo esposo, esposa, hijos, hermanos, primos? ¿Para qué? Si no somos solidarios y nos ayudamos con agrado. Y dice el apóstol, yo sé que lo hicieron con agrado, con fuerza y aún haya más de su fuerza. O sea que la productividad tiene que ver con la fuerza que usted tenga. Y siempre hablo de la fuerza de la fe. Porque el libro de Hebreos dice que Sara, por la fe, tuvo fuerza para concebir y dar a luz en el tiempo en que ya no podía dar a luz. Porque era una anciana de 90 años.
Pero ¿qué hace la fe? ¿Qué hace el principio del querer dar? Saca fuerzas. Y piensa en personas productivas. Siempre pienso en nuestros padres, en mis suegros. Fueron personas que con tanta fuerza, yo los veo que llegaron a los 90 y pico con fuerza. Pero sabe que hay un principio en el libro de Proverbios que dice que la persona que no trabaja, el día que le corresponde trabajar, su fuerza le será quitada. Cuando usted se quiere jubilar a los 30, está equivocado. Porque usted a esa edad debe empezar proyectos grandes. Porque le queda más de media vida por delante. Y usted no puede perder la fuerza a los 20, a los 30, a los 40. Por favor. Haga cuentas. Si tuvo unos abuelos longevos, usted para allá va. Usted le falta un camino. Usted tiene que decir, Señor, yo tengo esa fuerza, pero es una fuerza para guardar, es una fuerza para tener, o es una fuerza para qué. Lea la Biblia. ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo? Yo doy testimonio que con agrado dieron. O sea, ellos no estaban pensando en sí mismos. ¿Se acuerdan cuando las abuelitas decían que se quitaban el pan de la boca para dárselo a los hijos? No, textualmente eran así. Se restringían de muchas cosas. No estaban diciendo, no, si yo no tengo 5 relojes, ¿por qué les voy a dar para el almuerzo? Ellos estaban pensando en el bienestar de otros. Y yo quiero que usted, a medida que me está escuchando, se vaya haciendo estas preguntas. ¿Yo tengo esa actitud? La fuerza que yo pido productiva, ¿para quién es? ¿Para guardar, para tener, para mí, para lograr o para dar? Porque el mundo ha girado y se ha vuelto a la espalda de estos principios. Y por eso se perdió el principio de producir para qué. Cuando usted da, usted invierte en su futuro. Echa tu pan sobre las aguas. ¿Y luego qué dice? Reparte. A 7 y a un 8, porque tú no sabes cuándo el mal vendrá. O sea, ese es un concepto que usted como hijo de Dios tiene que empezar a cambiar y a implementar en su vida. Usted será una persona productiva porque usted no está pensando solo en usted. Usted tendrá una fuerza. Yo conocí empresarios en medio de la pandemia que la única fuerza era que nunca despidieron a sus empleados. Y tenían una fuerza, y yo sé que Dios les daba, porque ellos no estaban pensando en su negocio, en su arriendo, en su casa, porque de pronto ya lo tenían guardado, que tenían casa propia, negocios propios, no tenían deuda, ellos como personas. Pero ellos decían, pero ¿y las familias de los que tengo empleados? Y los sostuvieron. ¿Usted no cree que se necesita una fuerza mental, emocional, de finanzas para sostener eso? Por favor. Pero usted tiene que estar pensando, ¿qué fue lo que les dio la fuerza? Dar. ¿Estamos acá? Por eso dice el libro de Juan que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo. Porque dice el verso 4, pidiéndonos. Ellos no tenían que rogarles y convencerlos. Macedonia tenía, ¿qué era lo que tenía? Una gracia. ¿Qué era lo que Macedonia tenía? Una gracia. ¿Están viendo la gracia que tenían? Era en varias áreas. Y tenían esta gracia, era una revelación, porque ellos le pedían a los apóstoles con ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este ministerio para los santos. ¿Cuál ministerio? Dar.
Yo no estoy diciendo, ¿y por qué? ¿Por qué lo tengo que dar? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que ayudar? ¿Y por qué tengo que servir? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hoy en día nadie quiere dar porque dice, no, ¿qué tal? Yo me pongo a dar y eso me da la espalda y me traiciona. No, pues así usted no va a tener una fuerza productiva nunca. Usted tiene que entender, por eso la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. ¿Y quién es el dador del alegre? El que entendió, como los de Macedonia entendieron que era un privilegio participar en el ministerio del dar. Es un ministerio y es un privilegio que Dios nos da. Luego dice, no como los que esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Una persona que da, primero su corazón se lo da a Dios, el Todopoderoso. Solamente Él nos hará entender esos principios. Y espero que usted los entienda. O sea, cuando usted realmente sabe que se va a volver una persona generosa y dadivosa, cuando usted primeramente le da todo a Dios. Hay un principio en la vida productiva, que todo lo que tú hagas, lo hagas como para Dios y no para los hombres. Si tú reflexionas, haces tu trabajo o tu estudio para que te vea el hombre o para agradar a los hombres, no tienes el principio productivo. Porque tú estarás esperando que el hombre te devuelva la recompensa, que el hombre o las personas te den la gracia, te alaben por todo, y el día que no te alaban, no te dan las gracias, tú te ofuscas, tú te molestas, tú te confundes, tú te deprimes. Y Dios dice, pero hazlo para mí. Hazlo para mí. Ellos entendieron que era para Dios que se tenían que entregar. Y luego dice, y verso 6, de manera que exhortamos a Tito para que como empezó, pues acabe también entre nosotros esta obra de gracia. Verso 7. Por tanto, como en todo abundáis, ¿en qué es lo primero que abundáis? En fe. 2, en palabra. 3, en ciencia. 4, toda solicitud. ¿Y qué más? Y en vuestro amor para con nosotros, abundéis también en esta gracia. ¿De cuál gracia está hablando? La verdad. Aunque tenían tribulación, tenían gozo, aunque tenían pobreza, tenían generosidad. Esa era una gracia, el poder dar, el poder tener fuerza para dar aún más allá de sus fuerzas. Ellos tenían esa gracia. Pídala, porque aquí está diciendo que también abundemos en esta gracia. Pero a esta gracia, ¿qué le debemos añadir? Fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que yo espero. La convicción de lo que no veo. Y siempre pongo el ejemplo del restaurante. Vas con fe a hacer mercado, compras mercado, consigues empleados a las 6, 7 de la mañana, pones las ollas y tú tienes la fe de que vas a vender esos almuerzos. Eso es fe. Uno sin fe. Las mujeres dicen, estoy embarazada, porque yo tengo fe que estoy embarazada. Y ahí molestan a algunos padres y dicen, no, estamos haciendo la curva, la orejita al hijo. No participamos en nada de eso. Dios es el que hace todo. Usted tiene que, para ser productivo, míreme con atención, nunca te puede faltar la fe. ¿Y cómo tú sabes si eres una persona de fe? Dime en qué proyecto estás. Dime qué estás emprendiendo. Dime qué estás haciendo de nuevo. Dime qué cambios estás haciendo. Dime qué sueños tienes. Los modelos económicos han cambiado a través de la historia. Hablaba con un amigo esta semana y le decía, recuerda cuando estaban, ¿cómo eran los modelos económicos más antiguos? Pues agrícolas. La Biblia tiene una cultura agrícola.
Entonces eran clanes completos de familias trabajando, los abuelos con los hijos, con los nietos y aún con los bisnietos en la misma finca. En una casa grande, pero nunca les faltaba el alimento, el techo, siempre tenían, era una fuerza productiva. Y esos modelos económicos fueron cambiando. Vino la revolución industrial y entonces vino la gente a emplearse y vino la gente. Entonces tú encuentras hoy una familia de 4 o 5 personas donde cada uno sale a emplearse. Entonces anteriormente en la antigüedad la mayoría de personas eran propietarios. Hoy la mayoría de personas son empleados. Ese es el cambio del modelo económico. Por eso tú tienes que decir, Señor, yo necesito una fe para mi productividad. Usted no puede tenerle miedo a los compromisos financieros. Usted tiene que ser un hombre y una mujer de fe. El enemigo es experto en atormentar, en afligir a las personas por los compromisos financieros. No se deje afligir. Pídale a Dios esa fe. Busque personas que tienen esa gracia para no temerle a las finanzas. Hay personas que hablan de millones de pesos y hablan como de 10,000 pesos. Tienen una gracia de Dios para que los compromisos financieros no les intimiden, no les quiten el gozo, no les quiten la fuerza, no les quiten la fe, no les quiten la proyección. Sí, decirle, Dios, dame esa gracia. ¿Quién la va a pedir? Una gracia, es una fe por cosas mayores. Es una fe por cosas superiores. ¿Qué es lo contrario a esa fe? La duda. Cuando tú dudas, ¿será que sí? ¿Será? Me meto, ay, ¿qué tal que no cumpla? Ay, ¿qué tal eso me quede grande? Es que siempre son 100,000. Siempre son 100,000, los otros están pensando pagar 20 millones de arriendo. Cuando tú ves un carro fino y dices, uy, ese carro vale todo el dinero del mundo. No, 200, 300, 400 millones no son todo el dinero del mundo. El dinero del mundo son trillones de trillones de trillones de trillones de dólares. Y tú crees que 200 o 300 millones son. No compro un carro grande porque de pronto la gasolina es muy cara. Entonces, si me estás viendo que ahí el enemigo te está robando, ¿qué? Diga, la fe. La fe. ¿Cómo tú confrontas eso? Con productividad. Con fe. Creyendo que Dios te va a respaldar si tú haces las cosas como Dios está diciendo que lo haga. Pero que tengas fe en esto. Verso 8, termino con esto. No como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Y viene en esto con lo que terminan hablando de gracia el apóstol en el verso 9. Porque ya conocéis, ¿qué? La gracia. ¿Ha escuchado la palabra gracia en varias ocasiones? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Para qué? Para que nosotros, diga, para que yo, con su pobreza, fuese enriquecido. No se salgan de ese verso, déjenmelo ahí un minuto más. Aplíquese ese verso a su vida personal. Y diga, por la gracia, el Señor Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecerme. Ahora creyéndosela con fe. Háganlo, por favor. Conforme creemos, hablamos, dice la Biblia. No conforme lo que vemos. ¿Usted cree en ese verso? ¿Usted cree en la Biblia? Primero le pregunto. ¿Sí? ¿Cree en la Biblia? ¿Cree que es la palabra de Dios? Ok. El apóstol está diciendo que una gracia enorme del Señor Jesús. Él estaba en el trono lleno de gloria, de adoración angelical. Y Él se humilló, dice el libro de Filipenses, a ser un hombre.
Y en condición de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero una gracia. ¿Por qué lo hizo? Dice por amor a nosotros. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué hizo? Se hizo pobre, o sea, se humilló a ser un hombre. ¿Para qué? Para que a él a tomar la pobreza, yo fuese enriquecido. Porque ese fue el intercambio del Señor Jesús. ¿Usted quiere saber qué Él hizo en la cruz con su muerte? Un intercambio. Él tomó las maldiciones que nos correspondían a nosotros por desobedecer, por pecar, por equivocarnos, por hacer cosas ilícitas, por traer maldición a nuestras vidas. Se llevó esa maldición para que nosotros fuésemos justificados en Él. Y yo espero que se lo aplique a sus finanzas. Yo espero que usted pida hoy a Dios una nueva oportunidad. Cierre sus ojos por un minuto y pon la mano en el corazón antes de recoger las ofrendas y los diezmos.